Bueno, y esto también tiene que ver con la comprensión, ¿eh? Con la capacidad de comprensión lectora. Claro. También. Sí, sí. Que es el problema que tenemos con los chicos, ¿no? Que no comprenden. Bueno, hoy ¿De iba a qué hablar un vamos a hablar poquito hoy? del tema de emociones, que es un tema que lo habíamos hablado anteriormente para trabajar en las escuelas, ya en algunos lugares en Europa, en España, hace años que se está trabajando en las escuelas con las emociones. Ajá. Debería ser un área, una materia más. Una materia. Sí. Sí, porque es fundamental después para trabajar y evitar el bullying, que también lo habíamos hablado, También eso, lo con las habíamos, emociones. sí. Al principio voy a ser un poquito técnica porque tengo que meterme en algo para después poder Está bien. entender la emoción. Está bien. Hay una frase de Aristóteles que me parece genial para entender esto de las emociones. Y dice, cualquiera puede enfadarse, pero enfadarse con la persona adecuada, en el momento adecuado, en el punto adecuado, por el motivo adecuado, de la manera adecuada, no es fácil. Claro que no. Mira. Ahí están las emociones. Ahí están las emociones. Ahí sí, están saber manejar y gerenciar nuestras emociones, ¿no? La palabra emoción es una palabra que proviene del latín que significa moverse, es decir, las emociones son impulsos para la acción. Nosotros somos en realidad seres emocionales dotados de razón. Y son mecanismos de supervivencia o contrasupervivencia que están arraigados en los centros emocionales del cerebro y que se manifiestan en el cuerpo. Las emociones se manifiestan en el cuerpo. Y los circuitos de los centros emocionales del cerebro desencadenan un torrente de neurotransmisores que yo también los he nombrado, como por ejemplo cuando nombré la dopamina en la cuestión de las pantallas, de la adicción a las pantallas, porque el neurotransmisor dopamina es el que controla la motivación, pero es el placer, la felicidad. La serotonina, que también es otro neurotransmisor, que también uno lo ha escuchado, que tiene que ver con el estado de ánimo que tenemos, con el sueño, con el apetito. La oxitocina, que es la hormona del amor, del abrazo, es la que está influyendo siempre en el parto, en la lactancia. La endorfina, que tiene que ver con lo analgésico y que mejora la sensación de bienestar. La endorfina mejora siempre la sensación de bienestar. Es la hormona de la felicidad. Bueno, estos neurotransmisores, todo esto hace que pongan al organismo en alerta general para fijar la atención en la amenaza que podemos llegar a tener o en el placer cercano, para preparar a nuestro cuerpo para la acción y buscar una respuesta para la situación que se nos presente de la mejor manera posible. Las emociones se expresan gestualmente, en la cara nos damos cuenta inmediatamente. Totalmente. Es innegable de la emoción que estamos sintiendo, ¿no? Y en el cuerpo también. Y al expresar estas emociones incluimos a los demás, porque están implicadas en la comunicación y son contagiosas. La risa es contagiosa. Sin duda. La tristeza es contagiosa, el llanto es contagioso. O sea, las emociones son contagiosas. Y hay emociones primarias que son las más importantes, las primeras: la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, la aversión. Las emociones secundarias, que son el sobresalto, el interés, la ternura, la serenidad, la culpa, el desánimo. Y las emociones sociales, que aquí sí necesitamos de los otros para poder expresarlas. Claro. Porque si no, no puedo, que por ejemplo tienen que ver con la vergüenza, el desprecio, el orgullo, la envidia. Yo necesito otro para sentir esto. Claro. No son como las primarias y las secundarias. Sí. Sí, está bueno que hablemos de esto porque es algo que lo podemos poner en práctica. Tal cual, es necesario. A ver, también lo que quería aclarar, que por ejemplo, si una emoción es positiva, me va a contribuir, pero sobremanera, a mi bienestar y a mi salud física y emocional. Claro. Si voy a manejarme con muchas emociones negativas, todo lo contrario, me voy a enfermar, voy a tener un malestar físico y mental importante. Sí, sin dudas. Por ejemplo,
Otra cosa que también hay que tener en cuenta cuando a veces hay fallas en las experiencias emocionales cotidianas y tenemos desbordes o excesos. Sí. Bueno, ¿qué hacemos? Eso genera conflicto con otro, Sí. conmigo, con el otro. Bueno, surge o el arrepentimiento de lo que hice, me callo, me lo reprimo. ¿Qué hago con esa emoción? La tengo que sacar, la tengo que expresar. No, porque si no me va al cuerpo Sí. y me enferma, tanto física como mentalmente. No me tengo que callar, no me tengo que reprimir esa emoción. La Esto- tengo que expresar. Esto tiene que ver con los cambios, ¿no?, que vamos teniendo a medida que pasan los años. Exacto. Si por nos damos ejemplo, cuenta, no somos los mismos. No. Cosas que callábamos ahora, antes digo, hoy tal vez no lo callamos, pero No. también tenemos que aprender cómo, ¿cuándo y cuándo, cómo? exacto. Ahí está lo que veníamos hablando. Si no, nos vamos al otro extremo Saber también, manejarla, saber gerenciarla, que Sí. después más adelante lo vamos a Sí, tocar. totalmente. Pero, por ejemplo, si estamos sanos si las emociones son negativas, sí o sí nos enfermamos. Porque nos enfermamos precisamente por las emociones reprimidas. Sí. Esto hay que tenerlo en cuenta y es importante. Escuchen Porque- esta frase porque es brava, ¿eh? Pero es así, Jorge. Nos enfermamos, ¿por qué? Reprimimos las emociones, reprimimos nuestros sentimientos, no los expresamos y eso va a algún lugar del cuerpo. Por ejemplo, la alegría tiene que ver con el corazón. Si hay alguien enfermo del corazón, bueno, ¿qué habrá pasado con su historia de vida? Está relacionado. Sin dudas. La ira con con el hígado, Sí. la tristeza con los pulmones, enfermo de los pulmones. Bueno, a ver qué pasó con la tristeza. Uf. El miedo con los riñones, la preocupación y el estrés y la angustia con el estómago, la gastritis, y el sistema inmunológico y el estrés con todas las emociones negativas. Ahí es donde está el estrés que nos fulmina, nos mata. Qué lindo que hablemos de esto. Espero que en la próxima semana pueda venir Ángeles Bufa para tocar todo este tema, ¿no? Porque si bien yo lo vengo trabajando con ella y me parece algo fantástico, tenemos que hablar más de esto, ¿eh? Sí, Porque así como nos enfermamos, también nos podemos curar. exactamente. ¿Eh? Y tiene que ver con lo cotidiano, tiene que ver con la vida, con lo que hacemos, con lo que ¿Cómo nos decimos, manejamos en esto? con lo que comemos. ¿Sí? Con lo que decimos, La con lo que emoción, nos ¿viste? guardamos, con lo que nos Todo. tragamos, con las angustias. Todo. Pero es la salud. Hay que entender que tiene que ver con la salud. Yo sé que hay muchas mamás, muchos papás que nos están escuchando. Algunos dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la adolescencia, no? Con este micro, te escucho. Bueno, tiene que ver con todo. Tiene que ver Tiene con que la ver con familia, todo. tiene que ver con el crecimiento, tiene que ver cómo nos tratamos. Estamos viviendo en un mundo, en una Argentina donde está violenta, donde nos tratamos mal, donde no aguantamos absolutamente nada. Y cuando vemos a alguien feliz haciendo algo, en vez de desearle lo mejor y ponernos contentos porque el otro está haciendo lo que le gusta, viviendo de la... ¿Viste? Ya lo empiezan a mirar como... Entonces lo que no conocemos, rompemos. Y así estamos. Claro. Entonces hay que cambiar esto, ¿no? Por eso, este tema es fundamental desde chiquito. Esto no tiene que ver solamente con la adolescencia, tiene que ver con el ser humano, ¿no? Totalmente. Desde Y el tenemos que nacimiento. hablarlo en los medios. Porque si no hay otra. De los medios buscan rating, hay que hablar de esto, ¿viste? De todo lo que se ve hoy en las redes sociales. No, tenemos que hablar de esto. Y a mí me interesa hablar de Por esto. eso todo Estoy esto- comprometido en hablar con estas cosas porque yo creo que tenemos que crecer de una vez por todas. Y no me interesa tener rating por pasar el reggaetón de moda o por hablar de lo que está pasando en Buenos Aires con algunos artistas conocidos, con la farándula. No, yo quiero hablar de esto, lo que le está pasando a la gente que vive cerca de donde estamos nosotros. Me gusta hablar de estos temas, que haya un compromiso y que aprendamos de una vez por todas que podemos vivir de otra manera. Y si trabajamos con los chicos desde chiquitos, desde Seguro. jardín, con la educación emocional, que ya te digo, en Europa está puesto ya como una materia hace tiempo, en algunos países, podemos ahorrarnos el bullying, podemos ahorrarnos violencia, podemos ahorrarnos un montón de cuestiones, porque empezamos a trabajar lo emocional.
Ujú, y cómo manejar esas emociones. ujú. No a los gritos y un portazo, no, a ver, no. ¿cómo manejamos estas Menos emociones? negando cosas. Esto se aprende, esto se trabaja, yo había dicho en bullying que sería interesante que las escuelas tengan talleres, pero talleres periódicos, no uno por año, de emociones, de inteligencia emocional, porque en realidad lo que tenemos que tener es inteligencia emocional, porque a veces fracasamos en la vida y dice, pero ¿cómo si es tan inteligente? Es muy inteligente, pero no tiene inteligencia emocional. Claro. Entonces no sabe cómo enfrentar algunas situaciones. Ujú. Sí, Y sí, eso totalmente. es necesario aprenderlo y gestionarlo. Bien. Interesante, Liliana, Sí, como después siempre. vamos a seguir porque hay mucho de inteligencia Dale. emocional y es un tema muy lindo, bueno, ya te digo, para trabajar con los niños y adolescentes. Dale. Te agradezco inmensamente. No, Gracias. por favor, al contrario, para mí un gusto, un placer. Muchas gracias. Gracias. Seguimos.